llevar Benito Carlos Aramayo. La presentación lo va a hacer el profe Reinaldo Castro, así que bueno, a las 6 en punto ya está entrando la gente. Vamos a, disculpa, lo dejo ahí de nuevo, vamos a acercarnos un poquito al profe. Sí, profe. En 2 minutos, ¿de qué se trata el libro que está presentando? Bueno, el libro es una historia de vida de Carlos Benito Aramayo, y no solamente su propia vida, sino la vida de los que los precedieron, sus padres, sus abuelos, cómo llegaron acá, cómo era cuando el apellido era Aramayo, cuando vinieron los españoles. Algunos se hicieron buscavida, otros guerreros por la independencia. La madre andaba fugitiva en determinado tiempo. Y todo esto que estoy contando sirve porque Benito Carlos Aramayo en la dictadura también tuvo que andar fugitivo porque era un militante que hacía las veces de enlace entre la militancia argentina y el Partido Comunista Chino, y para esto tenía que hacer numerosos viajes hacia Lima, Perú, y cuidarse, en algunos casos andar con documentación falsa para no despertar sospechas. Bueno, todo eso alimentó a ese joven Benito Aramayo, que hace un mes, 2 meses cumplió 80 años. Y tiene mucho para contar, y desde la economía cuestiona todos los decires incorrectos del actual presidente, y a mí me parece que está librando una batalla cultural, ¿no? Y que él con sus 80 años es quizás como aquella vez Hidalgo cuando empezó a historizar las memorias de la dictadura. Son jóvenes de 80 años que nos vienen a dar el ejemplo de cómo es lo que tenemos que hacer nosotros para combatir a esta nueva derecha que se instaló no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo. Profe, ¿por qué ese nombre tan particular de comunismo llevar? Porque en algún momento un periodista le dijo, licenciado, usted es de armas llevar. Y él dijo, no se equivoque, amigo, soy de comunismo llevar, lo llevo incorporado. Y ahí en el libro también cuenta todo lo que significa estudiar a Marx, estudiar el Capital, que no es una lectura fácil, que es una lectura que exige dedicación y que se ha convertido en una especie de Biblia del proletariado, ¿no? Así que eso también es una enseñanza que está en este libro y que mucha gente ya lo está pidiendo de todo el país por estos viajes también que él hizo. Ha sido muy reconocido y son libros de memoria que la gente quiere atesorarlos, quiere tenerlos, quiere reconstruir esas historias de lucha, porque de una manera u otra todos hemos sido sobrevivientes y ahora más que nunca todos estamos enfrentando un enemigo que también es poderoso. Qué bueno, te da ganas de leer el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro, profe? El libro ya está en las 2 librerías de la calle Belgrano, ¿no? También nos pueden buscar a nosotros, y también tenemos un librero amigo que buscan en las redes que se llama Juguete Rabioso, y él les puede acercar el libro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo primero que quiero decir es que el libro tiene una estructura, ¿no? Una introducción, que llamo ostentosamente introito, ¿no? Porque me quedó una imagen cuando estudiaba en estas aulas, un texto de Humberto Eco que se llamaba Introito Interruptus, ¿no? Y son esas palabras, manera de elegir, que a uno queda resonando en la memoria. Entonces prefiero usar, en vez de introducción, introito. No hay bibliografía sobre esto, chicos y chicas, ¿no? Esto que pasó acá, 100.000 personas en la calle, no hay bibliografía sobre esto en Jujuy. Entonces la estábamos haciendo, y ese fue un riesgo muy grande, porque ese libro se hizo en la medida que nosotros estábamos circulando en la calle, y en la medida, otra vez vuelvo a mi formación, que yo ahí dije, ¿por qué no estudié tanto? No le di importancia a la materia ética y legislación de la comunicación, que ya no me acuerdo quién dictó esa materia, porque estábamos en riesgo de ir en cana. ¿Se dan cuenta de esto? El compañero que está vendiendo el libro, le allanaron la casa,
le allanaron la casa, no porque vendan libros nuestros, ¿no? Capaz que algo de eso, espero que no, si no me lo cobra Néctar. Pero digo, algo de eso nos pasó a todos, ¿no? Correr un riesgo y no saber bien dónde están los límites de la libertad de expresión, por ejemplo. Y ahí hubo que leer rápidamente para protegernos, ¿no? Yo quisiera terminar diciendo que a mí como lector, como investigador de literatura, de maneras de leer, me impactó mucho el hecho de que el niño, el pequeño Benito, lee un libro que le recomendó José Antonio Casa, que ahora la escuela tiene su nombre. Le recomienda un libro que se titula Intermedio Filosófico de Lisandro de la Torre. Y Benito dice que le provoca una ruptura con la Iglesia Católica, porque él hasta ese momento, hasta los 15 años, era monaguillo, ¿no? Yo creo que el curita ahí de Cuyaya no le debe haber dado mucha importancia, pero 65 años después de aquella ruptura, pasaron muchas cosas, mucha sangre se llevó el río, aparecieron otras luchas. Profesores, un lujo realmente. Julio Olivera, Raúl Cuello, Marcelo Lascano, Guido Di Stella, Aldo Ferrer, Horacio Schiaffardini y Eugenio Gastiazoro. Algunos como Raúl Cuello, Marcelo Lascano, creo que Aldo Ferrer también vino, pudimos compartir durante muchísimos años en lo que fueron las conferencias, en los ciclos de conferencias económicas de nuestro consejo, ¿no? El segundo cordobazo. Caímos detenidos varios compañeros y compañeras. Debemos haber estado entre 10, 11, 12 días tal vez. Relatar los tratos que recibimos ahí no vale la pena, porque comparado a lo que pasó después del 76, esas son pequeñas anécdotas, pero la pasamos mal. Y cuando salí de esa detención, le hice una carta a Carlos, donde le pedía los materiales del partido y le decía que me quería incorporar al partido donde él militaba, porque quería canalizar de alguna forma toda la rebeldía que tenía hasta ese momento y que se me acrecentó durante los días en que estuve detenido y por lo que vi allí adentro, de la central de policía de la ciudad de Córdoba. De manera que a partir de ese momento desarrollamos una historia conjunta y compartimos 51 años de militancia en el partido, hasta que decidimos dejar esas filas. Por eso es que no es una formalidad, que me alegre muchísimo compartir este momento donde Carlos corona un trabajo que viene masticando y madurando durante muchos años y que empezó al principio como un repaso de la historia familiar, pero como conversamos en algún momento también, él tenía capacidad, información, el talento necesario para hacer mucho más que una biografía familiar. Y acá está el libro. Finalmente quiero decir que ninguno de los que estamos acá somos ajenos al periodo que estamos viviendo. Un periodo donde podemos decir con toda seguridad que estamos transitando lamentablemente una democracia fallida. Una democracia donde la división republicana de poderes no se cumple. Donde el poder ejecutivo hace y deshace a su antojo sin respetar ni siquiera la letra de la Constitución. Es la primera vez que vemos que un gobierno tiene que adjudicarse la potestad de fijarse por segundo año consecutivo el presupuesto, que es la ley de leyes. Aquí está Almirón, que puede dar, digamos, fe de lo que estoy diciendo, de la importancia que tiene un presupuesto en cualquier vida política, la de la nación o la de la provincia. Esto por señalar solamente este hecho. Tampoco existe el poder legislativo en los hechos, porque desde la misma asunción de este presidente que hoy tenemos,
que hace su discurso dándole la espalda, niega la existencia del Congreso. Que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su actividad y con sus resoluciones, es la forma que tienen los ciudadanos de mandar y verse expresados en los diputados y en los senadores que eligen cada 2 o 4 años. Tampoco existe el Poder Judicial, porque sabemos, digamos, con qué parcialidad se maneja, sobre todo en estos últimos tiempos. A partir de la asunción del nuevo gobierno, ya teníamos indicios de su flojo funcionamiento y de su parcialidad, de su venda caída, porque no es una justicia que tenga la venda bien puesta, es una venda caída, ve con un solo ojo. De manera que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo funcionan como deberían funcionar, pero no por la formalidad de que funciona la democracia, porque sus 3 poderes están, digamos, en el andamiaje correspondiente, sino porque al no funcionar es imposible que haya respuesta a todas y cada una de las necesidades que tienen todos los sectores de la vida nacional. Y uno lo que quiere reflexionar es que tenemos que estar atentos para defender la democracia, porque si nosotros vamos a esperar que veamos en las calles, como en el siglo pasado, las camisas pardas hostigando a la gente, insultando, rompiendo los negocios de quienes pensaban distinto o de minorías especiales, si nosotros estamos esperando que se insulte, se agravie gratuitamente con comandos civiles en las calles, tal vez no los veamos. Pero tenemos que decir que esas camisas pardas del siglo pasado y esas camisas negras también del siglo pasado están presentes en la vida nacional y son las decenas de miles de troles que utiliza el gobierno de Javier Milei para insultar, descalificar, meter miedo, amenazar a todo aquel que piensa diferente. Por lo tanto, mi modesta exhortación es a levantar la guardia. A levantar la guardia para defender la democracia y para recuperar de alguna manera la conciencia ciudadana. Nosotros no somos súbditos de ninguna corona. Tenemos derechos que son irrespetados y que si siguen por este camino van a hacer tabla rasa con todos los que nos pertenece como ciudadanos. Y sobre todo, y en esto una exhortación a los compañeros que de alguna manera tienen actividad grupal, social, sindical, política, nosotros tenemos que recuperar la conciencia de clase. Pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí a una clase y tenemos que recuperar esa conciencia para plantarnos. No es necesario, repito esto, que veamos hordas fascistas en las calles hostigando a la gente. Ya lo hacen por los medios, por las redes, de las cuales se han adueñado. Y para poder plantarnos frente a eso tenemos que recuperar la conciencia ciudadana, la conciencia de clase y la conciencia democrática, para que con mucha fuerza, a la vez que con alegría de hacerlo, podamos recuperar la memoria de Dolores Ibárruri, cuando se plantó frente a las hordas fascistas en la Guerra Civil Española y con una voz firme y mirándoles de frente les dijo: a todos ellos no pasarán. Hoy nosotros tenemos como el máximo representante ante el mundo a un sujeto que tiene las características que no vale la pena detenerse demasiado en describir. Por lo tanto, quiero caracterizar, Milei es el odio, el discurso del odio. Dice: no odiamos lo suficiente a los comunistas, a los zurdos, ha incorporado ahora otra categoría, a los mandriles. No se odia suficientemente a los periodistas. No odiamos lo suficiente a los musulmanes, ha dicho hace poco. No odiamos suficiente a los que él llama econochantas, por algunos economistas críticos. Este odio
tiene que ver con su propia formación teórica y con su propia formación ideológica. Quienes lo votaron a Milei tienen también como reflejo de esta personalidad una carga de odio, pero es muy distinto. Es distinto porque la bronca, la ira y el enojo con los responsables políticos del retroceso social que ha vivido la Argentina y el aumento y el sufrimiento del pueblo, la decadencia de nuestro país, en tantos años de democracia formal, lo ha llevado a una parte importante de la población, donde lo más preocupante es que ha llegado a la juventud, a identificarse con este personaje. Y hay que decir también que los medios de comunicación masivos fueron responsables de la cobertura que le dieron a este sujeto desde el primer día que apareció en el primer stand o piso de la televisión o de la radio. Y decían también que el trabajo es la fuente del valor de todos los bienes que produce una sociedad, y es un tema que se pudo resolver recién en el plano de la economía científica, recién en el año 1677, cuando William Petty, un funcionario del gobierno inglés, descubrió la ley del trabajo como base de la fuente del valor. Tema que había quedado pendiente desde Aristóteles, ese gran pensador que tuvo la Grecia de oro, 400 casi años antes de Jesús de Nazaret, que pudo resolver el tema del valor de uso muy bien. Hasta el día de hoy prácticamente aplicamos el criterio de Aristóteles sobre qué es el valor de uso. Es la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad particular. Y Aristóteles se quedó a mitad de camino con el tema del valor de cambio, porque tendría que haber avanzado a decir lo que recién se pudo decir 2000 años después. No podía Aristóteles resolver qué tienen de sustancia común 5 camas con una casa, porque tendría que haber reconocido que la sustancia común era el trabajo. Y en una sociedad esclavista como la sociedad griega, Aristóteles hubiese pasado muy mal su vida si decía que los esclavos eran los que creaban la riqueza de Grecia. Por lo tanto, ¿qué le van a discutir? La falsedad de su razonamiento y dónde está para descubrir el odio que tiene hacia la clase de los trabajadores como creadora de la riqueza de cualquier país. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Y para eso las páginas de este libro. Bueno, ¿y cuál es su teoría? ¿Y cuál es su fundamento? Dicen que los que consumen en el mercado son los que le dan valor y precio a los productos. Esta es la teoría neoclásica y austríaca. Están incluidos todos los economistas que no son afines a la teoría objetiva del valor, tanto clásica como marxista. Y ahí está precisamente la debilidad de todo ese campo académico que no termina de balbucear una respuesta científica a las opiniones acientíficas de Milei. Esta es la responsabilidad de la universidad y en este caso nosotros aquí en Jujuy, en esta Universidad Nacional y en esta facultad, enseñamos durante 30 años a los estudiantes a investigar cuándo empezó a ser la economía política una ciencia y cuándo dejó de ser una presciencia, cuando solamente era pensamiento económico y no ciencia. Y ubicamos con precisión la fecha con la publicación del trabajo de William Petty, repito, Tratado de Tasas y Contribuciones, año 1677 aproximadamente. Bueno, este es un tema. El otro tema en Milei es la teoría del Estado.
Dijo Milei que el Estado es un órgano criminal, que solo está para cobrar impuestos a las personas y a las empresas. Esto decía en campaña y lo repite de vez en cuando. En la práctica tiene una decisión pragmática, selectiva del Estado. Beneficia al capital financiero, a los monopolios, a los grandes grupos económicos, por ejemplo con el RIGI famoso, y odia y ataca todo lo que tiene que ver con las funciones del Estado en materia de salud, de educación, de cultura general, de jubilaciones, de discapacidades, de diversidades, de protección de la industria nacional. Esta es la parte de las funciones del Estado que lo hace ser furiosamente anti-keynesiano. Su maleza ideológica, maleza que le impide ver la realidad, hizo ver en Keynes a otro enemigo a la par de los comunistas o de los marxistas. ¿Quién es Keynes y por qué tanta carga de odio de este sujeto con John Maynard Keynes? Es sencillo. Allá por los años 30, Lord Keynes formuló en un libro famoso, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de que la forma como se puede resolver la crisis del capitalismo en la que se vivía en la década del 30 era con la intervención del Estado, que era el Estado el que tenía que hacer frente a la desocupación y a la falta de actividad industrial empresarial que estaba caída. Y ahí está la razón por la que es furiosamente anti-keynesiano el presidente que tenemos. Está tapado también en este tema por la maleza de su ideología, que le impide reconocer que mientras hubo socialismo en la Unión Soviética y en China, que son las dos grandes revoluciones del siglo XX, se resolvieron en pocos años las necesidades sociales de alimentación, vestido, techo, trabajo, la posesión de la tierra por los campesinos pobres y medios, el desarrollo científico y la modernización de países que antes de la revolución eran muy atrasados. En Rusia zarista, el 90% de la población era analfabeta. Y en el caso de China, antes de 1949, había momentos de hambrunas en donde los campesinos comían la corteza de los árboles o iban a separar de la bosta de los caballos y de las vacas el mijo no digerido para alimentarse. Esa era China antes de la revolución de 1949, momento en donde Mao Zedong proclama la República Popular China. ¿Y qué fue China en 12 años? En 14 años. Un país que resolvió la alimentación, el vestido, la salud de 600 millones de habitantes. Un país que pudo ponerse a la altura científica y técnica hasta tener inclusive la bomba atómica. ¿Cómo discutirle a este sujeto de otra manera el tema de si el socialismo empobrece o enriquece? ¿A quién enriqueció el socialismo mientras hubo socialismo? A los sectores del trabajo, a los obreros, a los campesinos pobres, a la clase media que todavía existía en esos países y que vieron cómo se transformaba todo en tan poco tiempo. Después vino la restauración. Después de la muerte de Stalin y después de la muerte de Mao Zedong, vino otra historia. Esto es lo que interesa en esta casa de estudio, en esta universidad, porque la teoría que sustenta Milei y la que desplegó en los primeros tiempos, cuando se empezaba a hacer famoso, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, la teoría que él trató por todos los medios de comunicación de denostar y de decir que no servía para nada, es la teoría objetiva del valor.
Y vale la pena detenerse en qué significa esto y por qué esto es lo que está detrás de Milei. Esto es algo que ha pasado casi inadvertido en ciertos ámbitos políticos y académicos. Y en todo caso tiene una explicación de por qué no se discutió con esto que decía Milei sobre la teoría objetiva del valor trabajo. Tiene su explicación. Y lo que ha hecho es difundir lo que ellos denominan una teoría neoclásica, más específicamente se identifica con los llamados austríacos. Y esto es lo que interesa conocer, porque los más reconocidos economistas de la Argentina, que actúan en la vida política, en la vida empresarial, en la academia, no hubo respuesta científica en relación a esta cuestión cardinal de la economía política, por la sencilla razón de que entre ellos, entre los economistas, predomina casi en su totalidad la concepción subjetiva del valor. Por eso no habrán escuchado ustedes a economistas famosos discutirle la teoría del valor a Javier Milei. Es decir, para un economista que dice ser, que opina de que el valor de la riqueza que producen los trabajadores en cualquier país no está en el trabajo y en lo que genera el trabajo, que es riqueza, que es valor. No, para esta escuela, para este sujeto también, el valor depende de la subjetividad del individuo, o sea, del consumidor en el mercado. Y lo que son hoy los dirigentes peronistas, en sus distintos matices, ni siquiera han esbozado una autocrítica en serio para responder a por qué se le allanó el camino y se le pavimentó el camino a Javier Milei en los últimos años. No hay autocrítica. Nadie se hace cargo de por qué un desconocido, marginal, hace 5 años sacara el 30% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de hace casi 2 años. Y mientras no exista la autocrítica a fondo en el campo popular y nacional, va a ser muy difícil reconstruir no solamente fuerza propia, sino confianza de los trabajadores y particularmente de la juventud en sus dirigentes, mientras no exista esa predisposición a ser profundamente autocríticos. Esto es lo que está pendiente. Se le ha asegurado a los que hoy dirigen las organizaciones sindicales, las personerías gremiales, la cuota solidaria y el manejo de las obras sociales. Y eso es lo que garantiza esta calma chicha que hay en el campo sindical. Ahora recién se conoce que en los últimos meses se han acordado 28 cuestiones que estaban por tratarse y que por operación de los gordos quedaron cajoneados. Hay que investigar. Recording stopped. Si no se investiga esto, no vamos a poder entender qué es lo que van a hacer en los próximos meses. Agravada la crisis, profundizada la pobreza y la marginalidad, ¿cuál va a ser la respuesta organizada de los trabajadores? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este argumento de que la inflación es lo que está definiendo y su parante las conductas políticas electorales? Puede ser que siga así, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo vamos a tener hasta tener la fuerza suficiente para reorganizar la contraofensiva? Está en discusión. Y por eso el odio
a los trabajadores tiene que ver el odio a una teoría que dice de que la riqueza de cualquier país está basada en el trabajo de los trabajadores, de los obreros y de los demás sectores populares que hacen con su labor en ámbitos de producción y de servicio que un país tenga la riqueza que tiene. Esto es lo que está detrás de mi ley. La forma como encara restringir los derechos, impedir que se discutan paritarias a tono con el proceso inflacionario, tiene que ver con este odio visceral que tiene una base teórica, la teoría subjetiva del valor. Los trabajadores no generan ninguna riqueza, ningún valor. El valor en el mercado lo genera la subjetividad del individuo en el momento que consume. Esta es la teoría de fondo que está detrás de mi ley. Para lo cual es llamativo que no se haya discutido en el plano político, académico, rebatir esto a científico absolutamente subjetivo de lo que formuló mi ley desde sus orígenes, que lo conocemos hace más o menos 6 años a esta parte. Bueno, desde aquí, desde la Universidad Nacional de Jujuy, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, lo estamos haciendo en este libro. Para eso, el esfuerzo de discutirle la teoría del valor.